Buenas noches y bienvenidos a Unker Sesión de Medianoche. Y hoy voy a cumplir con mi palabra de terminar con la entrevista que teníamos la semana pasada iniciada con Paco Hernández, el estudiante de criminología que nos dio un punto de vista sobre la historia del machismo en la criminología que casi nos aterra y casi nos hace carcajearnos de las ridiculeces que se practicaban en su momento. Como ya lo dije, no voy a extenderme en la presentación porque ya habéis visto por dónde van los tiros, pero para hacer un resumen rápido, si queréis iros al capítulo 13, le echáis un ojo y os ponéis en antecedentes, porque esto es cuando menos ilustrativo, cuando más sorprendente. Os dejo directamente con la entrevista, ¿vale? Porque empieza con una teoría nueva y no quiero extenderme más. Solamente muchas gracias por estar aquí como siempre, un cálido abrazo y nada, a disfrutar y a sorprenderse. En estas teorías del desarrollo sexual hablan mucho de lo que es el ciclo menstrual de la mujer o la crisis catamenial, como le dicen. Hablan de que en estado de embarazo o de menstruación la mujer tiene una mayor irritabilidad y emotividad, que es lo que conduce a una realización de delitos o crímenes. O sea, que si estaba una criminal, estaba en periodo en el periodo de hecho, era una caja de bombas legal, ¿no? Efectivamente, que ellas si no estaban en menstruación o en un estado de embarazo, no tenían por qué. ¿Por qué? Porque esa segregación de hormonas les producía una irritabilidad que era la que hacía que cometieran el delito. Vale, se esperaba que algunas pudieran entrar en modo berserker y arrasar con media Barcelona. Vale. Sí, era un Mr. Ya y Mr. Sai, ¿no? Sí, de repente soy bueno, de repente soy malo, depende de si tengo... Es que estamos hablando de que es un poco descabellado tener pensamientos. Por un lado lo ves descabellado, pero por otro es verdad que una producción desorbitada de hormonas, es verdad que el cuerpo lo tenemos, por ejemplo, en el tiroides, tanto en hombres como en mujeres, como el tiroides puede afectar también a una personalidad, a una fisionomía o algo. ¿Puede ser verdad o no? Estudios están realizando. Hasta dónde se está llegando, pues lo sabremos dentro de poco cuando terminen de... Bueno, a ver, los desajustes químicos sí es verdad que afectan en muchas ocasiones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas depresiones se curan, o se aplacan un poco ligeramente, se suavizan a través de ciertas sustancias químicas que bajan en el cerebro. Claro, yo ahora estoy recordando cuando estudié un poco biología, tuve una época biológica, de la hiposecreción propiamente hecha del tiroides. Hay que ver que el tiroides dentro de la mujer es más activo y excitable que el del hombre. Entonces eso psicológicamente se traduce en que somos más susceptibles al miedo y la ira. Es decir, la mujer al tener una hiposecreción mayor del tiroides es más susceptible a tener miedo y ira. Eso está estudiado psicológicamente. Eso hay estudios psicológicos que sí demuestran que la ira y el miedo muchas veces son más susceptibles las mujeres que el hombre. Son cositas que es verdad que te llaman la atención. A lo mejor eso puede ser un desencadenante de una criminalidad. Sí, de una criminalidad hablamos, claro, generalizada. Que el tema entre ambos sexos. Sí, lo que pasa, en aquel momento no tenía ni idea sobre ese estudio. No, claro. Bueno, estos estudios ya estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿eh? Estamos hablando de años 50, 60 más o menos, que es cuando ya nos estamos metiendo por ahí. Uh-huh. Luego, justo aquí, hubo un estudioso de apellido Aznar, no tiene nada que ver con nuestro expresidente, Aznar, claro. en el que este hacía una relación causal entre menstruación y trastorno mental. Es que, ojo, a todo lo que estudiaban. Sí, eso estaba directamente vinculado. Según este hombre, sí, y es porque él nos decía que la mayor o menor gravedad de la conducta delictiva de una mujer estaría en consonancia con el mayor o menor grado de trastorno sufrido durante una crisis catamenial. Que es que estamos hablando de una actividad ovárica. Cuando hablamos de catamenio, estamos hablando de una actividad ovárica de la mujer. Lo que es el climaterio, el periodo menstrual, cómo lo iban metiendo como una causa de
de altercados, de agresividad. Es más, creo recordar, eso lo tendría que revisar, cómo le metieron que tenían también un mayor índice de suicidio en la mujer. También influía la menstruación, pero bueno. Eso lo tendría que ver un poco, porque no me acuerdo muy bien, porque hay por ahí un profesor de los años 80, creo recordar, si no me falla la memoria, que era Villalín, que estaba estudiando eso, la etiología catamenial, con todo lo que pudiera relacionar a la mujer, sobre todo con hurtos, homicidios, y eso de verdad que deberíamos de dar un repasito, bueno, y debería yo para tenerlo. Pero ahora, hace muy poquito, he leído cómo si es verdad que el síndrome premenstrual extremo, hablando de extremo, ¿vale? Estamos hablando siempre de cosas muy extremas, sí puede modificar el cerebro femenino y lo pueden cambiar hasta un 25%. Pero eso está estudiado, ¿cierto? Eso hay estudios, lo leí el otro día y no lo guardé, pero sí es verdad que la recuperaré para ver por dónde van esos estudios de cómo, siempre hablando de cosas extremas, pudo llegar a modificar el cerebro en un 25%. Algo interesante que bueno, habría que darle una vueltecilla. Sí. Pero bueno, no nos metemos mucho más en cosas biológicas, porque es que no puede. Sí, vamos a echar la tarde. No puede dar aquí, no pueden dar ahora. Y ya así, a ver si terminamos en menos de 5 minutos, nos vamos a las teorías sociales, a gente como Durkheim, Sutherland, de la Escuela de Chicago, muy importantes también para nosotros en la criminología, donde empezó a surgir la criminología feminista. ¿Qué es lo que reclamaba esta criminología feminista? Lo que todo el feminismo reclamaba, una igualdad para las mujeres. Sí. ¿Qué es lo importante que ha tenido la criminología feminista? Es verdad que a partir de ahora se están haciendo estudios de género. Sí. Y es verdad que se está empezando ya se está destacando la desigualdad real entre hombres y mujeres, en que se está viendo que la ausencia de las mujeres en los delitos venía por eso mismo, porque siempre ha sido ignorada la mujer a lo largo de la historia, como hemos podido ver rápidamente anteriormente. Era como que no podía hacer algo. Dentro de esta criminología feminista, como todo, está la feminista marxista. Estamos hablando ya de algo más radical, en la que culpa a la sociedad capitalista, a cómo el capitalismo es controlado por los hombres, y a las que excluyen a las mujeres. Por tanto, la hacen como que carecen de una oportunidad para delinquir. Y ya, para allá el extremismo de esto, tenemos el feminismo radical, en el que no hablan del origen del delito femenino, es culpa del patriarcado y la subordinación de la mujer al hombre. Esto es como todo, siempre hay extremismos que nos llevan a sí, pero bueno, eso tampoco... Tampoco me parece una teoría que considere la capacidad y la libertad de la mujer para tomar decisiones negativas. Claro. Y creo que lo sitúa en el mismo sitio que hemos estado hablando de principios del siglo XX, de que es el hombre el que manipula a la mujer. Claro, volvemos a lo mismo. Esta teoría está ninguneando otra vez a la mujer desde mi punto de vista, en el que no la consideran que sea capaz de hacer algo. Es decir, que la culpa ha sido del patriarcado y de la subordinación al hombre. Cuando yo creo que es mentira. Todos somos seres humanos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos unas capacidades psicológicas en las que podemos actuar bajo diferentes puntos o diferentes ámbitos, o como queramos decirle. En las teorías sociológicas podemos hablar de Merton, y salió aquí una teoría de la igualdad de oportunidades, que esto viene de la famosa teoría de la anomia de Merton. ¿Anomia? Anomia, es decir, no existen normas. No queremos normas, y vamos a ver cómo desarrollamos a la gente, que esto en verdad que esto sería más de delincuencia y vulnerabilidad social, hablar de la anomia, de gente que se ha criado sin normas, sin uno sí. de control, no me sale ahora. Una educación básica con las normas de nuestra sociedad, por así llamarlo, ¿no? Sí, básicamente han surgido con las normas propias de su comunidad, como pueden pasar en muchas comunidades marginales
que tenemos, que para su comunidad es normal una cosa y fuera de esa comunidad es un delito. Claro. Entonces hablamos de esta teoría de la igualdad de oportunidades, que se basaron más o menos un poco en Merton, en que hablaba de la poca presencia que tuvo la mujer en actividades sociales, económicas y laborales. Entonces, por tanto, según esta teoría, no tenían una oportunidad para cometer delitos, sino que las mujeres o la mayoría de los delincuentes no buscan la ocasión, sino que aprovechan la oportunidad que se le presentan para cometer el delito. Uy, ese tema es muy, muy actual. Claro, es que ya estamos hablando de que ya nos estamos acercando ahora mismo a los temas que estamos teniendo. Aquí sí es verdad que están metiendo a la mujer, ya está integrada en el sistema y se le están dando esas oportunidades para cometer ese factor, esa criminogenia, que posteriormente a estar siempre en su casa, en su hijo, en el cuidado de sus padres, no tenían acceso a ese factor. Ahora sí lo están teniendo y ahí están viendo cómo la mujer está empezando a cometer esos delitos. Claro. Claro, claro. Bueno, eso además es algo muy, muy utilizado en la sociedad para la gente, o sea, para comprender un poco el pueblo llano a la gente que comete delitos, en plan de, no, si es que roban es porque pueden. Efectivamente, claro, es porque puede. No vamos a poner aquí muchos ejemplos, porque todo el mundo yo creo que sabemos quién está robando es porque puede, pero sí es verdad que aquí lo podemos, si queremos justificar esa escasa delincuencia de la mujer, ahora con esta teoría es verdad que se nos está acercando mal comprender por qué la mujer ha estado a lo mejor un poco más fuera del ámbito criminal. Claro, porque Ahora ya no tenía acceso. Efectivamente, ahora sí está teniendo mucho peso y lo estamos viendo que cada vez, y gracias a Dios, las mujeres están teniendo, verdad que muy lentamente, pero ya están empezando a tener puestos de poder dentro de todos los estamentos, tanto políticos como administrativos como empresariales. Es lento, pero sí se puede ver que la mujer ya está llegando. Al estar llegando ahí, ya se está comparando con el hombre. Ya, Claro. bueno, con el hombre, con el sistema que había antes impuesto solo de hombres. Ya está empezando a tener acceso a poder desfalcar, al poder desviar dinero. Entonces ya sí es verdad que se está viendo que la mujer lo que le ha faltado ha podido ser la oportunidad de poder cometerlo. Porque es lo que hemos dicho, es todo igual. Hombre y mujeres, dentro que cabe, somos todos iguales, tenemos Claro. todo eso. Bueno, en ese aspecto, sí, por ejemplo, sí veo que hay una concordancia con la teoría de extremo feminista que comentabas, en el aspecto de que sí que es cierto que tanto el mundo capitalismo heteropatriarcal sí no ha permitido que la mujer cometa errores. No lo digo como un aspecto, a ver, quiero decir, que habrá que luchar para que la mujer tenga las mismas opciones a delinquir que el hombre. Sí, Ese es otro tipo de equidad. Sí, es que es totalmente, Sí. no una cosa tan extremista, pero sí es verdad que es verdad que a lo mejor han tenido esa poca oportunidad para poder delinquir por culpa de no entrar en el ámbito laboral, sobre todo. Cuando no entra en el ámbito laboral ya es cuando todo esto se ha podido lograr. Es como vemos actualmente como la curva de criminalidad de mujer es exponencial, porque ahora estamos viendo cómo se ha incorporado y como hemos podido ver, es más, volviendo ahí casi al principio de todo, una de las teorías que hay sobre Jack el Destripador es que fue una mujer quien hizo los asesinatos de las mujeres prostitutas en aquella época en Londres. Una mujer despechada en que su marido frecuentaba los burdeles. Es una de las teorías que hay ahí, pero nunca, o muy pocas veces, se le ha asociado a una mujer. O sea que aquella figura que era una sombra que vagaba por Londres, podría haber sido una mujer en venganza. Claro, ahí eso sería para indagar más en profundidad, pero eran como decían que alguien pudiera entrar y salir de un burdel sin que se dieran cuenta, y la única forma es que fuera una mujer. Claro, porque los hombres sí están más atendidos, y claro, qué interesante. Claro, y estamos hablando que no recuerdo el número de víctimas que hubo con ya el Destripador, pero a la segunda o tercera víctima, el miedo que tenían todas las mujeres de aquella época
era esencial y siguió matando. ¿Por qué? Porque tenía que haber un factor que las dejara, ¿no? Que pudieran tener ese contacto tan cercano, porque si te viene un hombre en el que estás sospechando, lo más lógico sería que lo apartaras de ti, que no se acercara. Pero Claro. se vio que siguieron asesinando y decían que era por eso, porque era una mujer que llegaba allí, se presentaba como tal y cuando menos asesinaba a las prostitutas de aquella época. Paco, una cosa, actualmente, ¿cómo están las cosas en criminología y cómo lo relacionarías con toda esta teoría a través de la historia que nos has contado con respecto a la mujer? Pues bueno, actualmente es verdad que las nuevas perspectivas de estudio la están metiendo en los mismos factores que determinaron que los hombres cometieran delitos, ¿no? Que una mujer actualmente cometa un delito, donde se están metiendo los estudios, es en el fracaso escolar, el control social que están teniendo o la falta de oportunidades. Es decir, lo mismo que un hombre. Claro. Actualmente esos estudios van encaminados igual que a un hombre. Y es verdad que la delincuencia femenina actual tiene una entidad suficiente como para poder estudiarlo en sí misma, con su propia metodología y sistemática, porque es verdad que algo que hizo que la criminología femenina no se estudiara muy a fondo y mucha culpa la tuvo fue el movimiento de liberación de la mujer, porque lo que intentaba era imitar al hombre, era emular el comportamiento para ser igual que él, cuando más lejos de la verdad. No se puede hacer eso. Y esto es verdad que puso de relieve algunos problemas que ya ha conseguido lo que es la delincuencia femenina. Claro, o sea, te refieres a que hubo un momento que en lugar de equiparar la forma de ver el mundo de las mujeres a la forma de ver el mundo de los hombres, se intentaron copiar los vicios de los hombres. Claro, ¿no? Esto lo ha hecho una mujer porque esto así lo hacía un hombre. Entonces ahí estaba viciando un comportamiento que era irreal. Claro, cuando se beneficiaría mucho más si nosotros aprendiéramos comportamientos de las mujeres y no al revés. Efectivamente, eso es lo que se quiere basar, hay que ver el comportamiento. Ahora hay unos estudios que es verdad que son muy llamativos, que hablan sobre la victimización, que es de una de las causas por las que la mujer está llegando a la delincuencia, porque hay una victimización previa. Estas victimizaciones, pues es lo de siempre, que hayan sido víctimas de un delito, malos tratos, abusos físicos, sexuales, explotación sexual. Y todo esto hace que estas mujeres que han sufrido este delito ya la hagan iniciarse en la delincuencia. Es más, voy a poner un ejemplo de mi vida laboral, que me has dicho antes, pero lo digo yo. Yo he sido policía, he trabajado en trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Madrid durante 5 años. Y para justificar estas teorías de estudio de victimización, os voy a poner el ejemplo de lo que hacían muchas mujeres que eran víctimas de trata de seres humanos. Venían aquí de forma que eran víctimas, es decir, trabajaban para una red criminal. Cuando esas víctimas conseguían pagar la deuda o la organización le condonaban la deuda, estas mujeres pasan directamente a la organización, es decir, se convertían en autores de un delito. ¿Por qué? Porque ahora ellas se ponían en contacto con otras víctimas para traerlas, es decir, su condición de víctima pasa a su condición de autora. O sea, esto es una cosa que se habla muchísimo cuando se habla de bullying, y es que en ese momento esa mujer como víctima, como agredida, se convierte en agresor. Efectivamente, aquí estamos hablando que la mayoría de las veces son inmigraciones clandestinas. Estamos viendo que están llegando a un país en el que no conocen el idioma, no conocen costumbres, no tienen trabajo, no tienen recursos económicos, no tienen nada. Y la obligan a prostituirse, como es en el caso que yo trabajaba. ¿Qué pasa? Ellas quieren salir de ahí como sea. Y una de las formas que le dan es convertirse en autora de ese mismo delito que hayan sufrido. Pero por obligación, dices. No, por obligación o por querer escapar de la situación en la que están. Estamos hablando que se están prostituyendo en contra de su voluntad. Claro, me refiero...
Claro, me refiero a obligación en el aspecto en que la única forma que tienes de salir de donde estás es convertirte en lo que te ha Claro, traído aquí. efectivamente. Vale, o sea que no es por decisión propia, es lo que quería aclarar. Claro, es lo que estamos haciendo, porque tú has sido víctima de eso, te convierte en autor, no una decisión propia, tan entrecomillado, tan obligado a convertirte en uno de los Claro, o malos. sea que es el segundo nivel de ofuscación, que no busco la palabra. Sí, Sí, de maltrato. El segundo nivel de maltrato es que tú vas a ser la torturadora. sí, sí, Vale, básicamente, sí. Y otro de los qué estudios, horrible. hablando con esto, para terminar ya esto, de la Sí. victimización, es que muchas de esas delincuencias femeninas Ujú. provienen de mujeres jóvenes, desempleadas, con poca educación, es decir, que han sufrido, es verdad que no han tenido una educación constante en el tiempo, y que tienen hijos. ¿Cuál es la única forma de poder salir de ese círculo en el que están metidos con tanto, ay, no me salen las palabras ya, con tantas trabas sociales? Pues delinquiendo. Claro. Sería la única forma. Tú tienes hijos, eh, no tienes estudios, vienes de un sitio socialmente desfavorecido, una pobreza económica grande. Lo único que te queda es cometer un delito. Y esta última parte de la victimización es verdad que está muy en auge, está todavía muy verde, pero para mí está muy interesante. Es uno de los estudios que se están llevando ahora a cabo, empezó a surgir en el último congreso de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento de la delincuencia. Ujú. Y es verdad que es muy interesante, porque yo creo que muchas veces el delito se puede prevenir si localizamos a la víctima antes. Entonces sería Sí. una de las esperanzas de poder terminar con muchas clases del delito, pero ya hablando en nivel general, incluyendo todas las razas, sexos, etnias y demás. Claro, o sea, digamos, Y de una forma preventiva, localizar a una víctima potencial antes de que caiga en ese problema, ¿no? incluso localizarla antes de que sea víctima. Claro, eso. Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal. Tratar más el porqué de la víctima. Yo creo que nos Mm. podría dar, que con todo esto, sí es verdad que me gustaría hacer mención al último eslogan que hay por ahí circulando de sola y borracha no, sola, borracha y sola quiero llegar a casa, o no me acuerdo muy bien cómo es el eslogan que han puesto ahora. Mm. Quiero hablar ahí de la peligrosidad, pero tanto para mujeres como para hombres. Ni borrachas, ni solas, ni borrachos, ni solos queremos llegar a casa. ¿Por qué? Estamos aumentando de una forma tan exponencial un factor criminógeno que es que nos hacen víctimas de un delito. Tú vayas solo y sin ir borracho, solo o sola, te estás convirtiendo, Sí, estás subiendo mucho los factores criminógenos para que te puedan atracar, te puedan asesinar. Es que hay gente que pega palizas por pegar. sí. Y si vas borracho, lo mismo. Yo, con ese eslogan, de verdad, ni nadie solo ni sola, ni nadie borracho ni borracha. Siempre en grupo. Como para eso tenemos también taxis, tenemos autobuses, tenemos metros, tenemos de todo. Pero sí es verdad que es un poquito peligroso los eslóganes que muchas veces, que no creo que vaya con ninguna maldad. Y yo en el fondo quiero entender el mensaje que tienen nada, que es el ir con seguridad por la calle, da igual que sea hombre y mujer. Pero a lo mejor de solo y borracho estamos en una sociedad que es muy delictiva actualmente, Mm. en el que vivimos mucho el querer tener lo mejor. Y si tú vas solo, siendo hombre, vamos a poner con un smartphone de última generación de 1.500 pavos, van allá por él. Claro. Entonces, y si eres mujer también van allá por él. Entonces, hay que tener cuidado con ciertos mensajes que se están lanzando, sobre todo a la juventud, porque desde mi punto de vista, son muy peligrosos. Sí. Entonces, ni solo, ni sola, ni borracho, ni borracha. En pandilla, como siempre hemos ido, y nunca nos ha pasado nada, y hemos sido súper, hiper, mega felices. Pues sí. Y no nos ha pasado nada también porque hemos tenido suerte, pero sí que es cierto que lleva razón en que no hay que fomentar el hecho de que no es un derecho en sí el que tengas que ir solo a casa, sino es mejor ser No, prudente, que nunca se sabe lo que puede pasar. siempre Incluso que te prudencia. despiste y te atropellen, ¿sabes lo que te digo?
Sí, 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 es que solo y borracho, es que te puedes partir un tobillo y quedas solo y borracho. ¿Cómo Con un tobillo puedes? roto. Ya no estamos hablando de víctima, de ser víctima de un delito, sino de una lesión que has podido tener, o que caigas inconsciente de la borrachera, Por de ejemplo. beber copas de anís con vasos de agua, por ejemplo. Por Pero ejemplo. es un decir, tenemos que ser un poco prudentes con algunos mensajes que se lanzan, muchas veces de testamento, Sí, de tener mucho cuidado con lo que se dice. Tener mucho cuidado porque hay gente que si se lo toma al pie de la letra. Yo entiendo que el mensaje no es ese, el de píate de tu borrachera y vete solo para que no te pase nada. Pero hay que tener cuidadito porque es verdad que estamos en una sociedad un poco convulsa y no se deberían lanzar un mensaje tan explícito sin explicarlo previamente, claro. en mi punto de vista. Sí, Tanto como estudiante de criminología como policía. claro. Tampoco no lo veo muy razonable esos mensajes, Muy bien. sin una explicación previa. Muy de acuerdo contigo, Paco. Y hasta aquí la entrevista con Paco Hernández, a quien mandamos un inmenso y enorme abrazo. Ha sido un placer estar al teléfono tanto tiempo porque se nos fue muy, muy rápido. Fue 1 hora y algo de entrevista que duró como si hubieran sido unos pocos minutos. Es sorprendente todo lo que tiene que aprender uno en esta vida, pero ya sabemos que para evitar cometer los errores que ya se han cometido antes hay que conocer la historia. Y creo que hoy se ha aportado mucho a poder dar un pasito, ¿vale? Aunque sea solamente por comentar cosas que no hay que tener en cuenta. Vale, yo creo que ya está bien, que tenemos sueño y que sería mejor dejar esta entrevista donde está. Así que yo creo que solamente queda decir buenas noches.